Buenas traders, bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Este video lo hago para explicarte un poco un tema fundamental de lo que separa al trader de élite versus el trader amateur. Y este video lo hago porque ayer estuve viendo un podcast de los mejores traders a nivel mundial de empresas de fondeo. Eran 4 traders que habían retirado 17 millones. O sea, algunos 5 millones, otros 4 millones, algo así. Habían hecho, literalmente todos habían retirado millones de empresas de fondeo. ¿Vale? Entonces aquí, algunas cosas que me llamaron la atención son las que les quiero comentar y sobre todo también cómo se distinguen estos traders que son de élite versus un trader amateur que, que entendiendo esto, tú puedes darte cuenta si estás pensando acercándote más a lo que es un profesional de verdad o si estás siendo un amateur. Así que vamos directo a ello. Me apunté aquí algunas cositas que me llamaron la atención específicamente de esto. Y les habían preguntado como cada cuánto ellos cambiaban de estrategia. Cada cuánto cambian de estrategia y en base a qué. Y una de las cosas que me pareció genial es que decía que había traders que no cambiaban nunca de estrategia. Que literalmente uno dijo que podía perder 50 veces seguidas y no cambiaría de estrategia. ¿Por qué? Porque tenía toda la data y se basaba en la estadística, ¿vale? Y decía que lo más importante es la psicología. Literalmente decía que lo más importante es la psicología. Otro decía que la clave era refinar su propia estrategia, de dónde venía el bias, de dónde venía el sesgo. Pero también refinar su propia estrategia. No la estaba tanto modificando en el tiempo. Otros decían que buscaban ciertas mejoras a su propia estrategia, ¿vale? O sea, nadie cambiaba drásticamente su estrategia, solo la mejoraban. Por ejemplo, hacían ajustes, configuraban, por ejemplo, algunos ciertos indicadores que los hicieran analizar más rápido ciertas cosas, pero de la estrategia que ya tienen, que ya tenían estudiada. Otro trader, por ejemplo, también decía que él nunca se llenaba como de más conceptos, sino que el error que cometió al inicio era que tenía demasiados conceptos y iba aprendiéndolos continuamente. Y que a días de hoy él ya no estaba tanto enfocándose en eso, sino que incluso la mayor parte del tiempo simplemente volvía atrás a revisar lo que ya había estudiado hace mucho y digamos, usaba eso para refinar su estrategia, no para llenarse más de conceptos ni cambiar su estrategia. Es decir, usaba ciertos conceptos que había usado hace mucho como apoyo, ¿vale? Entonces, si nadie cambiaba su estrategia completamente, solo la mejoraban, automatizaban partes, o también otros era cómo ver, cómo encontrar más de eso que ya le funciona. Si alguno, por ejemplo, era que tradeaba un solo activo, pero en condiciones de mercado cuando no se daba su activo, lo probaba, digamos, en otro activo que sí estuviera funcionando, pero otros que también se quedaban solo con su activo. Pero en términos generales, nadie hacía un cambio drástico, solamente se apegaban a ella y veían cómo maximizarla, o a veces ni siquiera, a veces solo mantenerse tal cual. ¿Ok? Entonces, al final todos decían que se trataba más de un juego mental, ¿vale? Un juego más mental, de desarrollo personal y de crecimiento, y de cómo tú ir potenciando esta área, ¿vale? Entonces aquí, como para complementar un poco con esto que me llamó mucha atención, es seguramente puede que tú hayas estado pasando por periodos donde quieras cambiar de estrategia al estar un tiempo sin que esta te llegue a funcionar. Pero piénsalo, ¿estás pensando como un profesional o estás pensando como un amateur que cada vez que tienes una racha negativa empiezas a cambiar constantemente? ¿Vale? Porque si haces así, piensa que lo estás haciendo no como lo hacen los mejores. Y no solo esto, sino que uno de los puntos clave que tienen los profesionales es saber apegarse a eso constantemente. ¿Y qué pasa? Que nuestra mente al final es adicta, por así decirlo, como a buscar la dopamina, algo lo novedoso. Suele ser más llamativo para nosotros. Pero la gente que es de élite supera esa barrera del aburrimiento. Y eso es donde tú tienes que empezar a desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú ya superas esa barrera del aburrimiento, de mantenerte siempre apegado haciendo lo mismo, es cuando ahí tú ya vas a estar pensando como un trader profesional. ¿Vale? Entonces tú tienes que enfocarte en aquello con lo que tú te sientes cómodo, aquello con lo que tú ya sabes, cómo potenciarlo y cómo mejorarte a ti mismo, a tu psicología desde eso, cómo desarrollar los hábitos.
cómo mantenerte apegado al proceso, cómo refinar tu proceso, ¿vale? Así que este era un breve mensaje sobre para que puedas reflexionar sobre cómo mejorar tu psicología desde ese punto. También trader, si tú estás interesado en potenciar al máximo tu psicología y estar en un entorno para desarrollarla constantemente rodeado de otros traders y tener un paso a paso claro para tener una psicología de trading sólida y conseguir tus retiros constantes, puedes entrar a Psicotrading de Elite que tienes el enlace en la descripción. Hasta luego.